hemos visto que al llegar defenestró al anterior gabinete y llegó y plantó una purga en la administración de Felipe III. Tras esto, lo primero que hizo el conde duque fue convocar cortes con la idea de tratar de atajar la despoblación que amenazaba toda España. Los abusos en el cobro de impuestos, la saca de plata, el control de las importaciones, el control de las fronteras, encarceló a Pedro Girón, duque de Osuna, acusado de soliviantar a la plebe con la idea de proclamarse rey de Nápoles. Además, redujo drásticamente el número de funcionarios y restringió el tiempo que podían ocupar el cargo. Así, la entrada de Gaspar de Guzmán fue aplaudida como moralizante por un pueblo que había sufrido los excesos durante el anterior gabinete, desconociendo lo que al final depararían los acontecimientos iniciados por el conde duque. No fueron de menor importancia las providencias dictadas en 1622, por las cuales los cargos públicos de mayor al menor debían presentar inventarios de las haciendas que tuviesen cuando pasaban a ocupar sus puestos. Lo mismo hizo con quienes habían estado al servicio de Felipe III. Bien, semejante providencia fue dictada por el aumento escandaloso que con medios ilícitos y reprobados habían tenido en gran perjuicio del patrimonio real las haciendas de cuantos habían desempeñado cargos públicos en vida de Felipe III. Y lo curioso es que mientras tanto a los virreyes de América se les miraba por un agujerito pequeñito toda la actuación que habían tenido. Es curiosa la actuación del duque de Lerma y del duque de Osuna a ese respecto al menos. El caso es que el conde duque, que todavía no era conde duque, sino solamente era conde, estableció una junta llamada de reformación de costumbres y mandó que se registrara la hacienda de todos los que habían sido ministros desde 1592 con información de la que poseían cuando fueron nombrados y de la que tenían o habían enajenado después, con objeto de que se conociera la que habían aumentado de forma ilícita. Y todo bajo gravísimas penas. Y por otro real decreto se ordenó que todos los que en adelante fueran nombrados virreyes, consejeros, gobernadores, regentes, alcaldes de casa y corte, fiscales, o para cualquier otro empleo de hacienda o de justicia, antes de tomar los títulos tendrían que hacer un inventario jurado ante los justicias de todo lo que poseían al tiempo que entraban a servir. Y que esos inventarios debían renovarse cada vez que fueran promovidos a otros oficios o cargos mayores, cuya manifestación se había de repetir cuando cesasen, lógicamente, para existir una comparación del enriquecimiento que habían tenido. Una pragmática ordenando las precauciones que se habían de tomar y las penas en que incurrían los que incurriesen en algún delito, para que no se ocultaran los bienes y haciendas en confianzas simuladas. Esa era la actuación que en principio el conde duque, pues de manera ejemplar, intentó imponer. Y es que la moralidad de aquellos momentos dejaba mucho que desear. Se parece tanto a la actual que, desde luego, esas actuaciones que son encomiables en el conde duque serían encomiables si se realizasen hoy. Así a lo mejor no nos encontrábamos con ayuntamientos de 2.000 habitantes que se encuentran con una deuda millonaria que no saben cómo la van a pagar. Pero es que eso además se extiende a toda España, porque la deuda que tiene España es superior al PIB. Bueno, no nos desviemos. En la corte, los nobles se acuchillaban por cualquier motivo sin importancia. Y hasta sus mujeres, las de más alta alcurnia, se conducían del mismo modo.
El padre Sebastián González nos cuenta, por ejemplo, que yendo la marquesa de Leganés en su coche por la casa de campo, la seguía el del almirante de Castilla, el cual iba en disposición poco decente con 2 damas y llevaba por eso bajadas las cortinas. Pidió la de Leganés al cochero del almirante que fuese por otro camino. El cochero, por mandato de su amo, no obedeció a la marquesa, y entonces ésta descerrajó un tiro al desdichado Auriga. Bandas de malhechores, precursores de los actuales pistoleros, robaban a los transeúntes. Y si se resistían, los mataban. Las cosas estaban de forma, escribía un cronista de la época, que de noche no se puede salir sino muy armado o con mucha compañía. Y eran con frecuencia estos capeadores y asesinos los soldados de las levas, como los que fueron a Cataluña en 1642, que tuvieron a su paso por Madrid aterrado al vecindario. No hay, decía el mismo cronista, ni qué comer, porque de miedo no vienen provisiones a la corte. Los estudiantes en Salamanca o en Alcalá, en permanente gresca, imitaban en sus desafueros a los cortesanos. Y a la violencia se unía la corrupción de los administradores públicos contra los que, no del todo en vano, luchó don Gaspar de Guzmán en una de sus memorables actuaciones, porque tuvo de todo, ¿eh? O sea, y esta, pues por supuesto, pues fue excelente. Pero también usó otras ardides. Sin ir más lejos, fue al parecer más que sospechoso en el asesinato de Juan de Tarsis, conde de Villamediana, hombre de pluma fácil que gustaba criticar al conde duque. La corrupción fue de las clases altas, las directoras y, por tanto, las ejemplares. La grandeza regalada y conquistada por el esfuerzo de cada día transformó a los caballeros cristianos en señores y después se convirtieron en señoritos. Sin embargo, en medio de esta corrupción generalizada de la nobleza y en compensación de la miseria popular, el prestigio estaba mantenido por un ejército que no conocía derrotas, y España ante el mundo era una corte fastuosa y llena de ingenio, adornada de las cabezas insignes de Lope de Vega, Calderón de la Barca, Velázquez y Quevedo, que todo el mundo conoce. Era lo que la actuación primera en el reinado de Felipe III parecía que se iba a combatir. Toda esa ficción era la envidia de una Europa que intentaba sobrevivir empujada por unas nuevas ideas que nada tenían que ver con su historia. El protestantismo y los movimientos por él generados estaban pisando con fuerza con el objetivo de liberarse de los principios mantenidos en exclusiva por el Imperio español. En Europa, en los siglos XVI y XVII, los españoles pisaban fuerte, a veces demasiado fuerte, por todos los caminos europeos. Cambiaron la admiración por el orgullo, rezumó la soberbia, y cada día se sintieron más dueños de sí mismos y más capaces de dictar a Europa las normas y directrices de su vida espiritual. Y los europeos, pues, no lo llevaban muy bien. Soportaron la superioridad española con saña. Acumularon tesoros de resentimiento entre la hegemonía española y nos odiaron tanto como nos temieron. Hoy han perdido el 50% de eso. Hoy solamente nos odian. Nos combatieron con astucias, con injurias, con calumnias, con traiciones, y se resistieron a admirar las creaciones de nuestra mente y de nuestro ingenio. Y hasta nos han convencido que somos unos inútiles. ¿Y eso por qué? Porque el enemigo ya está dentro. Ya llevaban más de medio siglo, por este tiempo, enfrascados en una guerra sucia a la que España, más atenta al honor que a los resultados, y sus dirigentes, la verdad, más atentos a sus bolsillos,
hacía caso omiso. La leyenda negra, creada y divulgada profusamente por sus enemigos, gracias al uso magistral de un elemento que antes no existía, la imprenta. Con ella, novelistas mediocres difundían por doquier mentiras que representaban como historia sobre el ser y actuar de los españoles. Lanzaban injurias increíbles sobre la actuación de la Inquisición y sobre la conquista de América. Hechos infames que aplicaban a España, que la caballerosidad española no podía entender ni por supuesto se planteaba contrarrestar por los mismos medios, que consideraba lo que son medios viles. Y que en definitiva lo único que hacían era adjudicar a España las actuaciones llevadas a cabo por ellos, porque ellos sí hicieron todo lo que dicen que hizo España. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.